Sí, muy buenas tardes. Hoy estamos en un programa más de Enlace sobre la Manga. Y hoy tenemos como invitado al maestro doctorando Edgar Villegas. Y hoy vamos a tocar un tema que es el de la reforma electoral. Este tema lo estamos tocando porque hay gente que nos solicitó que invitáramos a un académico. Entonces nos dimos a la tarea de localizar al maestro Edgar Villegas, y más porque él estuvo en el Instituto Estatal Electoral. Si ustedes recuerdan, la persona que estuvo aquí presente la vez pasada, él estuvo en el Instituto Federal Electoral. Bueno, hoy es INE, ¿verdad? Instituto Nacional Electoral. Y próximamente, ¿verdad? Y depende de los diputados que representan al pueblo, si se cambia o no el nombre y si se reforman algunos artículos o de plano entran las reformas que se están promoviendo. Porque hay una comisión legislativa que tiene que hacer un análisis de cada una de las propuestas o iniciativas realizadas por legisladores. Pues hoy vamos a ver, ahora sí como dice, desde el punto de vista estatal electoral. Ustedes saben que en cada uno de los estados pues hay un instituto estatal electoral, y que dentro de las reformas es que todo se centralice. Vamos viendo la opinión de nuestro amigo invitado académico para ver cuál es su percepción, más que él estuvo dentro del Instituto Estatal Electoral, y ver la situación, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que se tenga que aprobar por lo que se pueda opinar o no se apruebe, se apruebe o no se apruebe de lo que nosotros vamos a decir. Nosotros siempre hacemos un análisis de lo que está en boga, vamos a decirlo así, dentro de nuestro país. Y a veces hacemos derechos comparados con otros países, pero lo interesante es hacer la reflexión, que ustedes escuchen y después den su opinión. Si les gusta el programa, pues puedan en un momento dado reenviarlo. Para no ya tardarnos, entonces el tema es de reforma electoral desde el punto de vista jurídico. Entonces, le paso el uso de la palabra al maestro Fernando Durón para que nos haga el favor de presentar a nuestro amigo invitado, quien se encuentra aquí presente, y que ahorita te vamos a dar el uso de la palabra. Muy amable, gracias. Adelante. Sí, muy buenas tardes, mi estimado amigo David Pompeyo Tenorio. Buenas tardes, maestro. De nueva cuenta, qué rápido se nos está yendo el año. Así es. No nada más las semanas, el año ya, estamos en vísperas navideñas ya. Gracias a todos los que nos visualizan a través de @MexTV8 en este su programa Enlace sobre la Manga. Como hemos dicho, este tema es bastante controversial. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Como le hemos dicho, todo lo que manifestamos en este su programa, revíselo, analícelo, investíguelo para que tenga una mejor opinión. Es un placer tener aquí a nuestro gran amigo Víctor Edgar Villegas Paray, al que todavía me alcanzó a ver todavía dentro de las aulas como alumno de la universidad. Yo ingresé aquí a la Universidad de Ciudad Juárez en 1978 y a la Universidad de Chihuahua en 1976. Entonces, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Es una persona bastante preparada, ¿verdad? Y tanto académicamente como en los tribunales, o sea, han dado en todos los ámbitos. Así es. Por eso es una persona que puede tener un criterio muy amplio respecto a lo que va a manifestar. Porque no es lo mismo nada más estar en un escritorio y pensar que lo que ves y haces ahí pues es lo máximo, sino cuando ya andas acá afuera en la litis, como decimos los abogados, nos damos cuenta que a veces estamos equivocados de nuestros puntos de vista. Aquí, como acaba de decir mi estimado amigo, el tema es la reforma electoral desde el punto de vista jurídico.
Vamos a dar un breve curricular porque es demasiado amplio el currículum aquí de nuestro estimado amigo. Él es egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la licenciatura en Derecho. Obviamente pues ya hizo diferentes maestrías como en Ciencias Jurídicas, que también la hizo en la Universidad de Ciudad Juárez, la de Derecho Empresarial, en Administración y Procuración de Justicia, en Derecho Mercantil y Civil, en Procesal Constitucional, en los diplomados de Filosofía del Derecho y la Sociedad, en Juicios Orales, en el nuevo Sistema de Justicia Penal, en Derecho Comparado, en Derecho Constitucional y Garantías Penales, diplomado en Procesal Constitucional, ¿sí? Diplomado en Justicia Constitucional y Actualización Jurisprudencial, diplomado en Penal y Constitución y Garantías, diplomado en Gestión Universitaria, así como también ha realizado diversos cursos y talleres académicos, como lo son el de litigación oral, la elaboración de proyectos estratégicos para la búsqueda del financiamiento internacional, los principios constitucionales de derechos humanos para una nueva cultura jurídica, el taller de estrategias orales en materia familiar, aspectos generales de la jurisprudencia. En fin, es demasiado amplio y el tema a tratar, vamos a tratar de sacarle también nosotros el mayor provecho también. Claro que sí. Porque pues él está en su experticia dentro del campo electoral, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aprovechar. Nada más no quiero dejar de mencionar a mi estimado amigo y compañero, el licenciado Fernando Arturo Pérez Chávez, quien también nos acompaña en esta mesa. Claro que sí. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro gran amigo Víctor Edgar Villegas Baray para empezar con el tema. Claro que sí, le damos el uso de la palabra al maestro Edgar Villegas, doctorando, para que nos hable del tema de la reforma electoral desde el punto de vista jurídico. Bienvenido, maestro, gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que te encuentras aquí con nosotros. Sabemos de tu experiencia por haber estado en el Instituto Estatal Electoral y que, pues, las dudas que tenga el público, yo creo que va a ser interesante lo que vayas a aportar aquí. Así es que el uso de la palabra es tuyo. Adelante, maestro. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles la invitación, la cordial invitación, y de igual manera su amable anfitrionía, tanto del programa como de la Universidad Regional del Norte. Muchas gracias. Sí. Muy agradecido, muy honrado por la invitación. Y bueno, precisamente entrando ya en materia del tema, efectivamente vamos a tratar un poquito de explicar de una manera de carácter específicamente jurídico lo que es la reforma política electoral propuesta por el Ejecutivo Federal recientemente en el mes de julio de este año 2022. Básicamente, antes de entrar directamente a la materia, quiero dar una especie de introducción a manera de que el público, que obviamente no es experto en la materia y obviamente desconoce el derecho, para explicarle un poquito cómo está nuestro sistema electoral en México estructurado. Bueno, como sabemos, en base al artículo 40 de la Constitución, que dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, federal, laica, compuesta por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero que unidos conforman una federación. En ese sentido, bueno, partiendo de ese principio, sabemos que tenemos un sistema federal y un sistema estatal, lo que jurídicamente conocemos como entidades federativas. Entonces, partiendo de ese principio, pues obviamente que hay normas federales y normas estatales. Normas federales que se aplican en toda la República Mexicana y estatales que única y exclusivamente se aplican dentro de la entidad federativa o lo que comúnmente conocemos como estados. En ese mismo sentido también, y de una vez lo voy a tocar para ahorita que tocamos el tema del artículo 73, que es parte de la propuesta de la reforma,
El mismo artículo 124 de la Constitución también expresamente nos dice que todo lo que no esté expresamente concedido por esta Constitución a la Federación se entenderá reservado a los estados. ¿Esto por qué? Porque entendemos que la Federación se crea cuando las entidades federativas o los estados se van conformando. No es porque muchas veces se piensa que la Federación dividió el territorio en estados, sino que, por el contrario, los estados que eran soberanos, libres e independientes, se van uniendo unos con otros para crear esa federación. Y de esa manera, entonces, los estados que eran libres y soberanos, que obviamente tenían los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues tienen que ceder parte de sus facultades a la federación, que es la institución o el sistema político que se está creando, pues para que tenga precisamente esa presencia jurídica política. Entonces, por eso en el artículo 73 de la Constitución, las entidades federativas le ceden las facultades al Congreso de la Unión para que legisle en determinadas materias. Es decir, las entidades federativas le dicen a la Federación, en el artículo 73 te vamos a decir sobre qué materias vas a legislar porque te las estamos concediendo a ti, Federación. Y entonces, obviamente, en ese sentido tenemos que la Federación crea normas de carácter federal porque son de su competencia, porque la entidad federativa se las otorga expresamente en la Constitución, el artículo 73, y las que no estén expresamente en el 73, pues se las reserva para los estados. Como por ejemplo, la materia civil y familiar son reservadas para las entidades federativas. Entonces, por eso ahí tenemos tantos códigos civiles como tantas entidades federativas hay, porque son de las entidades federativas. Pero, por ejemplo, tenemos normas como la mercantil, como la laboral, que están expresamente concedidas, por ejemplo, en el artículo 73, fracción décima, en donde dice son de materia federal y la federación los crea. Entonces ahí tenemos un código de comercio, una ley general de instituciones de crédito, una ley general de títulos de operaciones de crédito, sociedades mercantiles, que es una sola y se aplica en todo el territorio nacional. Entonces, partiendo de este principio, tenemos pues el sistema federal y el sistema estatal. Y ese sistema también, pues obviamente opera en materia electoral, que obviamente tenemos funcionarios en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial federales que van a conocer de todo lo relativo a la cuestión federal, de esas leyes federales, el Legislativo para crearlas, el Ejecutivo para ejecutarlas y administrarlas, y obviamente el Judicial para impartir y administrar justicia sobre esas materias. Y obviamente tenemos el Estado, que también obviamente tiene sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que hacen lo propio dentro del Estado. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos pues un organismo electoral federal que se encarga de organizar y declarar la validez de las elecciones y dar las constancias de mayoría de todos los funcionarios que se eligen a nivel federal, como presidentes de la República, diputados federales y senadores. A nivel estatal, obviamente, pues tenemos también los institutos estatales electorales, lo que en la Constitución están marcados como organismos públicos locales electorales, lo que comúnmente se conoce como las OPLES, y que estas obviamente tienen su competencia para organizar las elecciones, declarar la validez de las elecciones y dar las constancias de mayoría para los funcionarios que se eligen a través del sufragio en el Estado, como los gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y los demás miembros del ayuntamiento, que son los síndicos y los regidores. Entonces, entendiendo pues esto, es que tenemos un sistema mixto, por llamarlo de esa manera, en el sentido de que hay instituciones electorales federales, instituciones electorales locales. En ese sentido, y partiendo de este principio, la reforma constitucional que se plantea por el Ejecutivo Federal básicamente está proponiendo que se reformen 18 artículos de la Constitución Federal.
Estos 18 artículos de la Constitución Federal son el artículo 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, el 105, el 110, el 111, el 115, el 116 y el 122. Allí estriba estrictamente el quid de la reforma. Y para entrar ya en análisis preciso jurídico de esta reforma, pues vamos a empezar, como decimos, por el principio. El artículo 35 de la Constitución, básicamente de manera resumida, y yéndonos al punto concreto de lo que es más relevante de esa reforma, incluso a veces es exactamente lo único que propone la reforma, es sustituir el INE por el INEC. El INE sabemos pues que es una institución que se denomina Instituto Nacional Electoral, y se propone que ahora se cambie a el nombre de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Si lo vemos en ese sentido, bueno, pues obviamente es básicamente nada más el cambio de nombre, y le agregan ahí de consultas, porque obviamente sabemos que también con las reformas últimas que se dieron, pues hay consultas populares, hay revocación de mandato, y entonces pues le quieren agregar ahí lo de la consulta, que yo siento que en ese sentido es irrelevante, porque igual pues el nombre no necesariamente tiene que llevar o manifestar todas las atribuciones que tiene el instituto, porque pues, si no también pudiera ser de consultas, de revocación, de fiscalización, entonces, pero bueno, es lo menos relevante. Ese mismo artículo 35 prevé que se reduzca el porcentaje precisamente para realizar la revocación de mandato. Sabemos que esta institución de revocación de mandato es reciente, su reforma, y que tiene por el objeto de que hacia la mitad de la gestión de los funcionarios que fueron electos a través del sufragio, la misma ciudadanía ve que pues, no está funcionando, que no está cumpliendo con sus facultades o con sus obligaciones como funcionario. Incluso si se ven vísperas o quedan claros de corrupción o cosas de esas, bueno, tienen la facultad de revocarle el mandato, porque así como le dan el mandato para que los represente, porque es parte de la representación que hace que el mismo pueblo se represente, como vimos ahorita en el artículo 40, ese mandato que le dan para que los represente al pueblo, bueno, pues entonces lo que se busca es revocárselo y decirle, sabes que ya no quiero que me representes, básicamente y de manera llana, así lo pudiéramos entender. Y se hace precisamente a partir de que cumpla la mitad de su gestión correspondiente, porque sabemos que hay diversidad de periodos según el puesto. Entonces, al llegar a la mitad se puede iniciar ese proceso de revocación. Y ahorita actualmente se dice que para que pueda ser vinculante esa revocación, es decir, para que pueda ser obligatoria, está en un porcentaje del 49% de la votación de los habitantes. Y se propone que se baje al 33%. En este sentido, bueno, mi opinión personal, creo yo que es benéfica, porque obviamente sabemos que en la elección, en un principio pudiéramos decir, no, pues es que básicamente una minoría va a revocar a un funcionario, pero sabemos que realmente en la votación, forzadamente a veces concurre más del 50% de los que están en la lista nominal a votar. Así es. Entonces también, si lo vemos desde ese punto de vista práctico y fáctico, pues también a veces los que eligen a un candidato es la minoría, porque de ese 40 o 45 o 50% que acudieron a votar de la lista nominal, pues a lo mejor el 50% o el 20% de esa votación
es el que tuvo la mayoría en la votación del sufragio allí emitido y es el que elige. Entonces a veces las minorías son los que realmente eligen. Entonces obviamente no podemos, por decirlo así, de manera fáctica, poner un porcentaje más alto de lo que realmente a veces es la votación, porque estaríamos poniendo un tope nosotros mismos y haciendo una falacia de esa institución de la revocación de mandato, que al mismo tiempo la estaríamos haciendo imposible, porque decimos, pues si no fueron ni a votar, menos van a ir a revocar. Entonces sería una institución que estaría ahí prácticamente, pues sí vigente, pero no positiva, como técnicamente lo conocemos los abogados. Fíjate, un paréntesis. Es importante la situación de la revocación de mandato, pero dentro de la ley de participación ciudadana se encuentra la situación de la revocación de mandato a nivel estatal o en varias entidades de la federación, y ahí es donde dice uno, bueno, si se llegara a aprobar esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, las leyes secundarias, o las leyes, en este caso de las entidades federativas, pudieran en un momento dado mover todo un sistema. Porque por un lado está la ley de participación ciudadana a nivel estatal y por otro lado está donde van a hacer las reformas, donde van a incluir figuras jurídicas que posiblemente no se habían echado a andar en otros estados de la República, pero sí que queden con esa amplitud. ¿Ahí tú qué consideras? Porque eso es importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, obviamente, como tú dices, incluso todavía hay algunos estados que no tienen esa figura de la revocación de mandato, y bueno, partiendo del principio de la democracia, pues es importante que todos lo tengamos. Entonces, si se da esta reforma en ese sentido, pues de entrada ya está para toda la República y en todas las entidades federativas y para todos los cargos públicos, federales y estatales. Entonces, de entrada, beneficiaría a toda la República Mexicana, a todas las entidades federativas. ¿Por qué? Porque obviamente de manera automática les estaría dando esa institución y esa facultad de revocar. Y obviamente, como decimos, con la disminución del porcentaje, que sería más accesible. Okay. Para darle uso de la palabra aquí al maestro que le está solicitando, maestro. Sí, adelante. A ver, adelante, maestro. Sí, mira, está muy interesante esto, pero dicen en el pueblo, todo se tiene que empezar por el principio. Uh-huh. Si no tienes un instituto que verdaderamente incentive a la población a participar en una elección, pues ya desde ahí estamos empezando mal. Aquí no hay una cultura de votación. Fíjate qué concreto fue. ¿Quiénes eligen a nuestros gobernantes? La minoría. O sea que al que acarree más personas, ese es el que va a ganar. A veces, si sabemos, no estamos descubriendo el hilo negro, que personas votan no porque sean de esa idea de votar por esa persona, o porque tengan esa convicción o esos ideales, sino que votan porque pertenecen a ese gremio. Entonces, no se tiene un voto de calidad, que es lo que debe de existir. Al poder debe de llegar el más idóneo, no el más popular, porque esto evita que avancemos como sociedad. Es muy importante que se motive a la persona, que se le incentive para que participe, porque debe de haber un límite también dentro del padrón electoral de que deben de acudir a votar, y que en caso de que no se cubra esa mayoría, debe de haber una segunda vuelta como lo hacen en Estados Unidos. Aquí nos preocupamos por hacer muchas leyes y hay muchísimas leyes que ni conocemos a pesar de que somos abogados. Lo importante es cómo educar a la población para que participe en las cuestiones electorales. No podemos seguir manejando una cuestión populista porque esto nos está llevando al fracaso. No avanzamos como país. Hay muchas cuestiones interesantes porque podríamos ver también la cuestión de la producción, del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, no lo manejamos. Yo no conozco mucho de finanzas, pero podría decir,
El petróleo, desde que yo conozco, estaba como a 8 o 9 dólares el barril en aquel entonces. Y ahorita anda, quién sabe, 40, 50, 80, no sé. Imagínate todo eso que se ha incrementado en el valor del petróleo crudo, donde no lo vemos reflejado. Aquí, por ejemplo, nos dicen, nos vamos a subir el predial. Bueno, ¿por qué no avanza nuestro país en su cuestión de estructura? Vamos a ver desde el centro de la ciudad las cuestiones de la energía eléctrica que debe estar en los postes públicos. Esa la pagamos, porque esa no la cobran. Y sin embargo, vemos que la ciudad está en oscuras. Hay muchas cuestiones más importantes que esto. Yo considero, es importante hacer una buena cultura electoral, pero esto no lo vamos a ganar haciendo una ley. Me disculpen los que se dedican a esto, pero la cuestión de los legisladores también debe de incluir cómo modificar esto. Es como, por ejemplo, la violencia que existe en la ciudad, no la vamos a arreglar poniendo más patrullas o trayéndonos todo el ejército de toda la república. Es cuestión de educación, es cuestión de oportunidades de trabajo, es cuestión de sueldos. Hay muchas cuestiones más interesantes que traer tantas patrullas y están gastando mucho en eso que las chocan rápidamente, ¿no? O sea, vemos muchas cuestiones más interesantes que hacer esto, o como dice usted, incluirle una simple letra, ¿verdad? Cuando no tiene caso y que no es sustancial hacer eso. Vamos a darle eso a nuestro... Claro, sí, claro que sí. Aquí el maestro Fernando está poniendo interesante el tema, ¿verdad? Ya se está poniendo debatible este punto, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Bueno, mira, la reforma tiene algunos puntos que de alguna manera está bien, ¿no? Porque no todo puede uno decir que está mal la reforma, ¿no? Sí, sí. O sea, hay algunos puntos que son interesantes, como lo que ahorita estábamos platicando, que eso no me lo sabía y que pues, considero que está bien, ¿no? Aquí el detalle es que cuando se presenta la reforma siempre dicen, bueno, pues con esto nos vamos a ahorrar tanto dinero, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y dónde va a quedar ese dinero? Porque pues aquí vemos nuestra ciudad pues, en muy malas condiciones. No hay, o sea, en otros años tú ibas en avenidas principales y al menos pues había la rayita, ¿no? Para saber en qué carril estás, ¿no? Al menos te guiaba en qué carril, si estabas en el centro, el carril de la derecha o el carril de la izquierda. Ahora ni siquiera hay eso en las avenidas principales. Hay hoyos en avenidas principales, alumbrados que como una vez dijo mi tocayo, con ganas de quedarse ahí, bajarse y empezar a bailar porque las iluminarias están parpadeando. Entonces, aquí la cuestión es, ok, se va a emplear la austeridad, pero ¿dónde va a quedar ese dinero? Porque necesitamos infraestructura. Necesitamos, los servicios médicos están, ahora con lo de la pandemia, México fue de los países de más muertes entre contagiados y fallecidos. Porque hablan de austeridad, pero pues, pues no hay nada. Ahora, yo aquí lo que yo considero que sí de alguna forma veo como una reforma regresiva es en la cuestión, y quizás, perdón que me adelante un poco, de que se van a elegir 7 consejeros, ¿no? 20 nos va a proponer el Ejecutivo, 20 nos va a proponer el Poder Legislativo y 20 nos va a proponer el Poder Judicial. Y que se va a llevar a cabo una consulta y que el pueblo es el que los va a elegir. Pero aquí la cuestión es, por eso es importante conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Porque anteriormente el gobierno era el que era juez y parte anteriormente. Entonces imagínate que, ok, de esos 20 que propuso el Ejecutivo, haya ganado y la población los elige. Ya desde ahí hay una, quieras que no, digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero el hecho de nombrarlos, de que hayan ganado 7 consejeros y que de esos 20, vamos a poner 3 o 4 los haya propuesto el Ejecutivo, pues eso ya es como una intromisión de parte del Poder Ejecutivo en los procesos electorales, cuando se supone que ahorita la estructura es un organismo autónomo.
autónomo, un organismo que en el año 1996, la última reforma electoral, se planteó de que el gobierno no participara en las elecciones, sino que los organizaban los ciudadanos. Entonces, ahí, ese es el punto que de alguna forma tenemos un cierto temor los ciudadanos, porque siempre hay desconfianza cuando hay procesos electorales. Entonces, imagínate que ahora esos consejeros son nombrados por el Ejecutivo, pues es como volver al pasado, es como de nueva cuenta crear esa desconfianza que vamos a tener los ciudadanos al momento de emitir los votos, porque en las elecciones el que tiene más dinero es el que va a ganar. Entonces imagínate que esos consejeros propuestos por el Ejecutivo, que van a tener el apoyo por el Ejecutivo, pues se presta que pueden tener mucho más apoyo, que sean más populares, pero no significa de que son populares sean capaces. ¿Qué tal si a lo mejor en el Poder Judicial de los consejeros que propusieron tienen mejor capacitación, tienen mejor preparación académica que propuestos por el Ejecutivo? Bueno, pues ese es mi punto de vista. Pues está interesante porque son diferentes puntos de vista y le dejamos el uso de la palabra al maestro Villegas. Sí, muchas gracias. Para que continúes con el tema. Muy amable. Bueno, en relación a lo que comentan nuestros compañeros, bueno, ellos mismos, en el sentido de las inconformidades, de que no se aplica el recurso, que hay deficiencias, bueno, pues ahí dan la razón precisamente de que exista esta figura de revocación, porque si estamos inconformes, no estás aplicando los recursos bien, pues vamos a aplicar el recurso de revocación. Y era lo que yo mencionaba precisamente, de que para que pueda ser factible el recurso de revocación, pues es necesario bajar el porcentaje, porque de otra manera pues se hace imposible. El otro punto que menciona el compañero en relación a la elección de los consejeros, aguánteme tantito, nada más para comentar otro punto que maneja el artículo 35, que es muy importante que lo toquemos. El mismo artículo, lo que mencionaba de la elección de consejeros está propuesto en la reforma del artículo 41. Pero regresando al artículo 35, otro punto muy importante es que se está proponiendo el voto, lo que conocemos como el sufragio electrónico, ¿no? El voto electrónico. Aquí también es muy importante esto porque dicen, bueno, pues como voto electrónico, etcétera, etcétera, eso no es posible, etcétera, etcétera. Hay igual mucha polémica. Pero lo que es importante mencionar aquí, que contempla la reforma, no es que se va a quitar de tajo o se va a desaparecer el sufragio a través de las boletas, de las papeletas electorales que comúnmente conocemos, porque la reforma muy claro dice la palabra podrá. Dice, en el ejercicio del voto a que hace referencia a las fracciones primera, octava, novena de este artículo, podrá aprovechar las tecnologías de información y comunicación de conformidad con lo que determine la ley. Entonces, si ustedes se fijan, esta palabra podrá, no es decir, quitamos el otro sistema tradicional que tenemos a través de las papeletas para hacerlo automáticamente y en todas las elecciones de manera electrónica. Y esto es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque primero que nada es importante ver que no es posible que de tajo se pueda eliminar la forma tradicional de votar para hacerlo de manera electrónica, porque no se cuenta de momento para poner toda la votación electrónica, o sea, los aparatos electrónicos. Primer punto. Número 2, también sabemos que hay municipios donde no hay internet, donde no hay electricidad, poblaciones rurales de la sierra. Entonces, por eso es que la reforma aquí inteligentemente dice podrá. ¿Por qué? Porque obviamente esto irá haciendo de manera paulatina en las ciudades donde se permita, donde se pueda, donde estén los recursos y donde se tengan los aparatos electrónicos. En los lugares donde no hayan internet, porque obviamente aquí se necesita electricidad, se necesita un buen sistema de internet, donde no haya, pues seguirá haciendo el voto de manera normal. Entonces, aquí es muy importante dejar claro que no es que desaparezca de tajo la forma tradicional de votar en la boleta y que se vaya a implementar de manera electrónica. Fíjate, ahí hay un paréntesis. Sí. En la cuestión electrónica,
Los ingenieros que se dedican a la programación, a realizar plataformas, de antemano saben que hay algoritmos ahí y que en un momento dado, yo considero, de caso de que se llegara a aprobar la situación de la participación en relación a la votación electrónica, tendrían cada partido político, o hasta los independientes, nombrar a un ingeniero en programación de sistemas para revisar que en el fondo de ese sistema electrónico no hay algún virus o alguna herramienta técnica que genere o sume más votos dependiendo a tal número. Porque eso es interesante. Nosotros vemos ahí la máquina y votamos, ¿verdad? Y decimos, es el número que arroja, sí, pero realmente ahorita con virus, con cuestiones de armar a través de una programación suma, ahí es donde está el detalle, decía Cantinflas, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo van a evitar los hackers? Y bueno, y la seguridad que debe de tener un programa, ¿verdad? Para que ningún hacker, ¿verdad?, vaya a intervenir y pueda generar un problema a la hora de la suma de votos. Por eso, si bien es cierto, pues electrónico, pero tendría que estar respaldado en papeletas, porque todavía en nuestro pueblo hay gente muy capaz, muy inteligente y que puede llevar a cabo cuestiones, ¿verdad?, o ser contratado gente para a lo mejor hacer quedar mal, en este caso, al INE o al INEC, ¿verdad?, según sea el caso, ¿verdad? Te sigo pasando solo para la Sí, gracias. Bueno, en relación a ese punto, muy importante, mira, ciertamente el voto electrónico también tiene sus asegúnes, obviamente, ¿verdad? Como dicen, tiene que estar muy bien respaldado para evitar hackeos, para evitar que se caiga el sistema como en el 88, cosas así, ¿verdad? E incluso podríamos decir, es más factible hacer corrupción de manera electrónica. Pero no se nos olvide que se ha hecho corrupción en la manera tradicional y sabemos muchas, y yo me di cuenta cuando estuve de consejero presidente de muchas, que incluso invalidé muchos votos que detectamos que venían con esas anomalías y que detectamos que muchos de esos se hicieron de esa forma y que inclusive fueron demasiados los votos que anulamos en la asamblea precisamente porque iban con esas deficiencias. Entonces, estos asegúnes pueden ser, se están dando en el sistema tradicional y se pueden dar en el electrónico, o sea, no estamos exentos de eso. Lo que sí es que obviamente, bueno, así como se trata de blindar el sistema tradicional y buscar a través de mecanismos, de esto, del otro, y de la misma expertise de los organismos electorales, identificar dónde hubo chanchullo, dónde se embarazaron las urnas, dónde se cambiaron, como lo identificamos nosotros ahí en la asamblea y que anulamos muchísimas. Incluso por eso ahí luego nos tacharon de que habíamos anulado más de las que comúnmente siempre se anulaban, pero bueno, es que hubo allí una exageración de esa situación. Pero bueno, ese es punto y aparte. Entonces, obviamente sí se debe, estoy de acuerdo, debe de tener mucho cuidado en ese sentido, en el voto electrónico, pero también es factible y corroborar, porque yo conozco esas maquinitas de voto electrónico, ¿sí? Las conozco y las he utilizado. Cuando uno vota, la misma maquinita te da un ticket, como si fuera un ticket de que ya votaste. Pero además no se nos olvide que existe la lista nominal de electores. Entonces, ¿qué ventaja tiene el voto electrónico? Primero, que prácticamente de manera directa está arrojando la votación de cada casilla, porque ahorita en la actualidad en el voto tradicional es que nos tenemos que esperar a que la casilla cierre para que haga la manta de los resultados y luego esperar a que esa urna llegue a las asambleas y luego entren y ahí se empieza a computar el resultado que viene de la casilla. Sí. Y se meten al PREP, lo que conocemos como el PREP, ¿sí? Sí.
y el programa de resultados preliminares para más o menos visualizar. Obviamente no es vinculatorio, pero es más o menos para ir dándole a la ciudadanía una idea de cómo va la votación. Entonces, aquí en el voto electrónico sería de manera directa, porque prácticamente conforme se va votando, se iría al sistema del PREP directamente cómo va cada casilla y cómo va directamente la elección. Entonces sería rapidísimo. Pero además, si ustedes dicen, bueno, es que el sistema está programado para que le pongan más votos o le quiten, bueno, eso es muy fácil determinarlo. ¿O por qué? Porque existe la lista nominal, en donde decimos, bueno, si en la lista nominal están marcados que votaron 20, ¿cómo es que en esa casilla o en esa urna electrónica parecen que hubo 25 votos, si nada más votaron 20? Entonces es muy fácil impugnarla también, ¿verdad? Entonces, incluso en la votación tradicional hay veces que los funcionarios de casilla por error meten las actas dentro de la urna, y cuando llegan a las asambleas, nosotros, bueno, allí cuando los funcionarios de las asambleas del Instituto Estatal Electoral tienen prohibido abrirlas hasta que no vengan los recuentos. Entonces, pues esas urnas se van sin contabilizar en el PREP. Y por eso a veces dicen, no, pues es que primero iba ganando, es que hubo muchas actas que venían en el interior y no se pudieron computar en el PREP. Y entonces obviamente se computan hasta después de que se abren para la contabilización. Entonces es tardía. En cambio en el sistema electrónico pues sería de manera directa, conforme va votando se va nutriendo el PREP y sería una votación más rápida, más ágil, más veraz. Incluso se puede detectar de manera más rápida podríamos decir, la corrupción. Como decimos, oye, pues si aquí me estás marcando con los funcionarios, recordemos que en las casillas hay funcionarios de los partidos políticos. Sí. Entonces, si ellos van marcando que llevamos 20 ciudadanos que vinieron a votar, ¿cómo es que electrónicamente me estás marcando que ya llevas 25? Entonces es también rápido detectar el fraude, cuando en el sistema tradicional lo detectamos hasta que no abrimos las urnas para verlas físicamente. Entonces esto yo creo que sería hasta cierto punto benéfico, porque sería un resultado más rápido, más ágil, y creo yo que lejos de ayudar al fraude lo inhibe. Fíjate, hay algo interesante ahí, si me aprendes. Sí, adelante. En muchas veces hay inconsistencias, pero no hay un procedimiento rápido de revisión, que ahí ese procedimiento de revisión por esa inconsistencia debería de ser resuelto por otro, ahora sí comienza por algo, dentro de su organigrama que esté dedicado nomás a esa situación, para ir avanzando, como dicen, porque se esperan el resultado y luego se espera la impugnación y luego ya viene otra vez el resultado final, ¿no? Entonces, yo creo que el procedimiento tiene que ser más ágil y más rápido, pero en cuanto a la metodología de la revisión de las inconsistencias. Y un departamento, vamos a decirlo así, desde el punto de vista organizacional, del Instituto Nacional Electoral o del INEC, si es que va a quedar, para que esto sea más verídico, ya no se da más tiempo, la gente no está en la zozobra, no hay margen de tiempo para que los representantes de los partidos políticos digan que yo gané, que fraude, etcétera y demás, y es algo más pronto, ¿no? Y más seguro para todos. Sí, en lo que mencionas, obviamente esto está dentro de los procesos electorales. La misma autoridad electoral, bueno, en este caso los soples en las asambleas, después de que se termina lo que le llamamos la jornada electoral, que es la votación, después de la hora, y que empiezan a llegar las actas, se guardan en las bodegas, se cierran, se sellan, se resguardan con seguridad pública. Y la misma ley te determina que hasta el día siguiente, después, es cuando puedes entrar, romper los sellos con el representante de los partidos, todos los consejeros, para empezar a hacer los recuentos y las impugnaciones que vengan. Entonces, esto se hace dentro del proceso electoral, y eso mismo sucede en los distritos electorales federales, en el INE. Exactamente es lo mismo. Entonces,
que era lo que decía, aquí se hace hasta después. En cambio aquí, si lo estamos viendo desde un principio, pues ya el partido político ya va marcando, aquí hay algo raro. Entonces, inmediatamente en cuanto cierran, dentro del mismo proceso electoral, cuando la ley lo determina, al día siguiente empieza la impugnación en el mismo organismo que organiza las elecciones. Y allí es donde lo que conocemos, que vienen los recuentos, se abren las urnas, el cuento de voto por voto, casilla por casilla, y si hay anomalías, incluso ahí se tiene la facultad de anular los votos que se contabilizaron allá mal, o válidos si vienen con alguna deficiencia, o a la inversa, allá los anularon en las casillas, y acá, pues que obviamente se tiene un poquito más de conocimiento, experticia, porque no se nos olvide que las casillas están compuestas de ciudadanos, que obviamente muchos de ellos, pues es su primera vez que están en una casilla, y la capacitación es pronta, entonces a veces pues no tienen esa expertise y dicen, no, sí vale, y a lo mejor no era, y acá las autoridades electorales son las que determinan que sí, que no. Entonces, eso se hace dentro del proceso electoral. Ya lo que resuelva la autoridad electoral es cuando, si el partido político está inconforme con lo que resuelve, es cuando impugna, ya se va a los recursos ante los tribunales electorales. Pero ahí se resuelve dentro del mismo órgano electoral. O sea, yo lo decía porque, ejemplo, ahí van todas las actas dentro de la casilla, ¿cómo decir, verdad? Dentro de la urna, perdón. Y dice uno, bueno, ¿a qué estarse esperando tanto? Alguien que tenga esas facultades, doy fe, se levanta el acta, firman los representantes de los partidos y se abre la urna. O sea, aquí en los tiempos. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que aquí precisamente para evitar el manoseo y en las urnas, es que la ley prevé que ni el organismo los puede abrir hasta el día siguiente. No, yo sé, pero yo en lo personal yo digo que se tiene que cambiar. Porque si están a la vista de todos, está la prensa, pues ya se da fe. Ah, no, sí. Y vámonos, o sea, ¿para qué esperarnos? Yo digo que ahí es lo importante de las reformas, o sea, unas reformas más ágiles, con una seguridad, con hasta los formatos que se deben de realizar. Sí, eso es muy importante, sí, los formatos. Y ya de una forma ya no estamos, que no es así, no, pues debe ser de tal forma, y que el impresor hizo esto. O sea, yo digo que debe de ser algo a lo mejor más sencillo, con más exactitud, a la vista de todos. Y yo siempre he dicho que el principio de transparencia nos falta en materia electoral. Y ahí yo creo que cabrían muchas cuestiones, ¿no, maestro? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí hay transparencias hacia el proceso electoral, porque, repito, cuando se abren las urnas, se abren en presencia de todos los consejeros, en presencia de todos los representantes de los partidos políticos, en las mesas de trabajo que se hacen ahí, incluso las anomalías que se percatan desde la casilla, los representantes de los partidos cuando firman las actas, ahí pueden firmar bajo protesta, y ahí hay un apartado donde dice ponga su inconformidad desde aquí, desde el acta, para que cuando lleguen al órgano que organiza las elecciones, pues ya desde ahí, cuando saca el acta para nutrir el PREP con los resultados que vienen, ahí ya se percata también que viene una nota donde hay una anomalía que está señalando un partido y que dice cuál es la anomalía o que firmó bajo protesta, porque eso obviamente ya el Instituto Electoral, pues ya de ahí a ver esta casilla, pues ya esa ya va para revisión para empezar. Sí. Entonces, ciertamente decimos, bueno, tiene sus tiempos, ¿no? Tiene sus tiempos porque obviamente el proceso electoral lo va determinando, pero bueno, eso es complicado en los municipios muy grandes como Juárez, porque en municipios pequeños donde hay a veces hasta una urna, 2, 3, 10 urnas, bueno, pues ahí sí se hace, en 1 o 2 días hacen el proceso electoral completo, pero en ciudades como Juárez, que tiene alrededor de casi 2.200 urnas, es complicadísimo abrir 2.200 urnas o la mitad, 1.100 urnas, y a veces eso es lo que hace tardío, pero de que se abre a ojos de todos, se abre a ojos de todos. Sí.
Bueno, entonces, le vamos a pasar el uso de la palabra aquí al maestro Fernando. Nos quedan Adelante. 10 minutos y Ya. todavía nos falta Muchísimo. al maestro Vamos a que quedar de varios artículos. ¿verdad? Hacemos una segunda. Sí. De hecho, mira, fíjate, nada más llevamos un artículo Ah, y sí. medio Sí. en esta charla. Ajá. Fíjate lo interesante, vamos a tener que comprometer al maestro, pues yo creo que sí, nos vamos a llevar de pérdida 3, 4 programas Sí, fácil. en esto. Sí, sí. Pero sí, mire, yo vuelvo a insistir, falta educación cívica. A mí me ha tocado ser presidente de casilla y sin embargo veo que todos los que son representantes de partido pues se la pasan como si fuera día de campo, ni siquiera están atentos a la votación. Se batalla muchísimo porque mira, cuando son elecciones múltiples de que para esto y para lo otro y para lo demás, las boletas están en diferentes urnas. Imagínate, para primero separarlas y ponerlas del mismo color, ¿verdad? Y luego ya después contabilizarlas. Al estar contabilizadas las firmamos todos, los representantes de los partidos, los que estamos ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Y las tepeamos. No es nada más así, le ponemos la hoja y ponemos en la entrada de donde fue la casilla cuál fue el resultado final. En estas últimas votaciones ha sido muy cansado porque no cuenta ni siquiera con el personal que se requiere para integrar la casilla. Entonces todo empieza después. Por eso yo insisto que es cuestión de educación primero, porque no vamos a llegar, nos podrán poner 1001 cosas. Mira, las urnas nos las ponen de diferente color y colores que son totalmente distintos. Morado y amarillo no se parecen en nada. Y sin embargo ves boletas amarillas en el morado. Así es. Entonces todo ese tipo de cuestiones y veo yo. Y luego ya la gente llega a la casilla cuando ya faltan 10 minutos. Esa es una mala educación que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Y es en todo. Vas a pagar tus placas y la gente hasta el último día que es para pagar vas. Que te toca pagar la luz, vas al último día a pagar la luz. O sea, todo eso es cuestión de educación. Por eso yo insistiré que esto debe de tener otra base. Mira, ¿qué nos pasó con el cambio del sistema judicial? Lo mismo. No tenemos la infraestructura y ya pusimos juzgados laborales. No hay infraestructura para eso y sin embargo ya están ahí. Vamos a darle el uso a la palabra porque sí es muchísimo lo que falta. Sí, claro que sí. Ahorita te Sí, muchas gracias. Bueno, ciertamente sí falta cultura electoral del ciudadano. Los organismos, una de sus funciones es precisamente la educación cívica y que me consta que se hace, pero a veces pues la apatía del ciudadano, ¿verdad? Que incluso en las insaculaciones les toca y dicen, no, yo no voy a perder el día ahí, pero luego están, ¿por qué gano ese? ¿Por qué? Pues es que tú no quieres participar, ¿verdad? Claro. Y luego, como decimos, luego después de las reformas que se cambian, donde originalmente estaban a cargo del poder, del partido en el poder, que dependían de la Secretaría de Gobernación, y luego se pasan al IFE, y luego se ciudadanizan, porque aunque cuando se creó el IFE, seguía siendo el secretario de Gobernación el presidente del Consejo General, y después se empiezan a ciudadanizar, y en un principio decían los ciudadanos, no, pues es que son corruptos, son rateros, se hacen esto, eso. Luego ya les dan la oportunidad de que participen ustedes, y entonces son apáticos, y entonces dicen, pues no quiero, no, pero luego después de las elecciones están, es que esto, es que lo otro, bueno, ciertamente hace a lo mejor quizá un poquito más de concientización, de cultura, de conciencia propia del ciudadano a efecto de participar en las elecciones, porque ciertamente sí se batalla para integrar las casillas. Luego a veces, como dice el licenciado, ya estás para ver la casilla y falta el funcionario, ¿y dónde está? Y pues ve, búscate al suplente, y pues menos. Sí, y luego pues dice la ley, bueno, si no está ni el propietario ni el suplente, dice la ley, pues de los que están formados en la línea, pregunta a quién quiere. Que incluso eso fue motivo precisamente de corrupción, son motivo de corrupción para las casillas. Bueno, no voy a enseñarles o decirles maña, ¿no? Pero eso incluso se utiliza por muchos partidos
donde consta que van y compran y dicen no te presentes al propietario suplente, voy y formo una persona y luego ¿quién quiere de los que están en la línea? Pues yo, y entonces entra el de ahí del partido y bueno, empiezan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para no entrar en esos detalles de mal gusto, pero así es la ley. Bueno, si no está uno, no está el otro, pues de los que están formados preguntan a ver quién quiere y Sí, si claro. quiere, pues a ver otro y si no, pues a ver. Entonces, todo eso, pues básicamente sí, ciertamente es falta de conciencia del ciudadano, ¿verdad? De que realmente participe porque pues, ahora tiene la oportunidad. Claro. ¿Nos alcanzará otro artículo, maestro? Si gustas, si no, yo me comprometo darme otra vuelta, una o dos las que sean necesarias, porque ciertamente nos quedamos al principio. Sí. Como gusten, ustedes me dicen, yo me programo y regreso, con mucho gusto. Yo creo que Ustedes me dicen. híjole, posiblemente sería en diciembre, la segunda semana de diciembre. De todos modos, checamos las fechas. Entrando en para- enero, mejor, para no Entrando en perder. Sí, o si quieren, mañana, porque la reforma está propuesta está para que se apruebe o no se apruebe aproximadamente para martes, miércoles de la Sí, semana que entra. Sí, así es. Entonces, si tocamos este tema después, pues ya estaríamos desfasados. Sí, así es. Pero ustedes me dicen, si ustedes gustan, yo puedo regresar. Sí, no, ahorita al final del programa vemos las fechas. Generalmente nosotros es una vez a la semana, son los jueves. Entonces, yo sé que este tema, ¿sí me metes? Sí, sí, sí. Miren, sí. este tema es muy amplio. La verdad de las cosas Sí, es tiene que, para mucho. por eso nosotros decíamos en el programa anterior, pues cómo van a hacer una reforma de la noche a la mañana. O sea, si tienen que estudiar, ver los demoles, pero yo no veo que en el Congreso de la Unión argumenten. Realmente se ponen a hablar otro tipo de situaciones y no se van en concreto al grano, ¿verdad? Pero bueno, y en las comisiones que están por parte de los partidos políticos para hacer los análisis, pues igual están en la misma situación. Entonces, ¿cómo de la noche a la mañana ya quieren que los diputados levanten la mano? ¿Verdad? Antes se dice, pero a mí no me consta, que les daban un dinerito para levantar la mano. Hoy no sé si se esté estilando. La verdad, desgraciadamente, yo no estoy ahí adentro, pero si algún diputado o un senador recibió un dinerito en otra ocasión por haber levantado la mano, pues que no diga, ¿verdad? Le vamos a dar eso la palabra al maestro Fernando, si quieres opinar, y luego ya, no, Ya para... no, pero luego Ok. Bueno, así como comentan que hace falta cultura cívica también por parte de los ciudadanos, también falta cultura por parte de los legisladores, porque hasta ahorita, sobre todo aquí en mi distrito, no ha venido mi legislador a explicarnos con puntos y con comas, a diferencia de aquí de nuestro invitado, claro. sobre los puntos a favor de la reforma y los puntos en contra, porque nada más se escucha en los medios de comunicación, en algunos, unos a favor, otros en contra, pero muy escueto. Y lo que realmente queremos es pues, que nos ponga así en la mesa, o sea, que nos explique de lo que se trata esta reforma. Así es. ¿Sí? Y como ha dicho mi tocayo, el voto del legislador debe de ser no de acuerdo a las bancadas, sino de ser razonado a lo que dice su distrito, no a los partidos políticos. Ese es mi punto de vista. Si realmente quiere hacer buena política, ¿verdad? Por eso, esa es la política. La política es que el legislador nos explique cuáles son los puntos a favor, cuáles son los puntos en contra. Es más, hasta que se haga una consulta entre el mismo distrito para que la gente vote si estás a favor o estás en contra, y que el legislador a la hora de votar pues diga, no, pues yo estuve a favor porque mi distrito lo quiso, o yo estuve en contra porque mi distrito lo quiso, porque también debe uno de conocer. Los diputados no tienen tiempo ya una vez que están en la Pero deben de silla. tener tiempo, porque Claro. precisamente para eso son elegidos. Así son es. representantes populares. Sí, claro. Ellos no deben de consultar porque son los representantes del pueblo. O sea, el voto debe ser de acuerdo a lo que dice la ciudadanía, no a lo que diga
fulano y sutano, Sí, o que definitivo. haya recibido por ahí alguna compensación. Sí, definitivo. Bueno, le vamos a pasar el uso de la palabra a nuestro invitado, ¿verdad? Al maestro Edgar Villegas, para que concluya, se despida de la Gracias. audiencia. Sí, muchas gracias. Nuevamente reiterar, muy agradecido por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, compañeros, que como igual mencionamos ahorita, nos conocemos desde estudiantes, bueno, y luego obviamente por ahí una postulación de la abogacía en los tribunales. Y bueno, siempre hemos tenido esa grata amistad Claro. en nuestra... pero bueno, igual agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven a través de tu programa tan concurrido. Sí. Pues también agradecerles que nos escuchen, que nos den también ahí su opinión. Y bueno, yo me comprometo, si gustan, yo mañana puedo darme una vuelta para concluir el tema, o ustedes díganme cuándo. Lo que sí, pues el Congreso está programado para votar el martes, miércoles de la semana que entra. Entonces, quizás sí sea necesario agotar el tema para que esté en tiempo, porque luego si no, sí, bueno, igual lo podemos platicar a posteriori, ¿verdad? Si se aprueba, pero si no se aprueba, bueno, pues ya prácticamente no hay nada que platicar, ¿verdad? Claro. Pero como gusten, yo estoy dispuesto con todo el gusto del mundo en regresar. Sí, Muchas gracias por por todo. Muchas gracias, maestro Edgar Villegas, por estar aquí presente con nosotros. Interesante el tema, yo sé que es muy largo, ¿verdad? Si así no terminamos o sea, todo tiempo, ¿verdad? Para que tú dieras la explicación de todos los artículos, de cómo está la situación de la reforma, los menos lo van a hacer los diputados y senadores. Sí, no. Bueno, Y es que sí, son cosas puntuales, porque básicamente el análisis debe ser puntual, jurídico, estricto, objetivo, porque yo he visto también muchos que dicen que está a favor o en contra, o que se perjudica el INE, y cuando lo analizamos realmente de manera jurídica y objetiva, ¿verdad? Sin pasiones partidistas, ni ideológicas, ni nada, realmente nos damos cuenta que la realidad es otra, y que, como dijo el compañero Fernando, más que perjudicar, tiene muchas cosas benéficas. Entonces, sí, claro. Bueno, hay que, yo con todo gusto lo sigo abordando de manera precisa para dejarlo claro, porque sí muchos hablan de que sí, que no, pero se meten a la democracia y que por democracia, pero realmente no se aterriza con precisión qué es la reforma. Y primero los legisladores, ¿verdad? Y Sí, después exactamente. los ciudadanos, pero si los legisladores no lo hacen, Así es. ese es el detalle, como dicen, ¿verdad? Así Pues muchas gracias, Al contrario, muy doctorando maestro Villegas, por estar aquí en el programa, y le vamos a dar el uso de la palabra aquí al maestro Fernando Pérez Chávez para que se despida la audiencia. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, pues, por Gracias. explicarnos sobre los alcances de esta reforma. Y pues antes que nada, pues también muchas gracias, maestro Tenorio y tocayo, por participar y emitir, pues, obviamente, mi opinión. Y pues como dice mi tocayo, no nos hagan caso, sino que también analícenlo. Sí, y pues muchas gracias, maestro Tenorio. Sí, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros en esta mesa, y le damos el uso de la palabra al maestro Fernando Herón para que se despide de la audiencia. Claro que sí, pero no me presione porque hay que me estresa. Sea tranquilo, ¿verdad? Mire, claro que sí, como dijimos, es un tema controversial, pero como siempre lo hemos participado, nuestro interés es ser propositivos, es apoyar a la sociedad, que la sociedad aprenda a investigar, ¿verdad? Más que nada, y que analice, que se vuelva un poquito más analítica. Voy a cerrar con esto. Tú, diputado, al momento que des tu voto, da un voto de calidad, así como a los ciudadanos se le está pidiendo que al momento que emita su sufragio sea de calidad, porque el buen juez por su casa empieza. Los esperamos el próximo jueves a través de @MexTV8 en este subcanal, en su programa El As sobre la Manga. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro Fernando. Doctorando maestro Edgar Villegas. Muchas gracias. Y maestro Fernando Pérez Chávez.
Bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal, en este su programa El As sobre la Manga, por @mextv8. Y si les gustó el programa, háganos un favor, reenvíenlo, compártanlo y nos vemos más tarde, a lo mejor, ¿verdad? Comiendo un pavito para aquellos extranjeros que se encuentran aquí en México y aquí, por ser zona fronteriza, El Paso, Texas. Feliz día del Turkey, del Thanksgiving o Día del Pavo. Hasta luego. Gracias.